Hola, buenas tardes, Hari on Tat Sat. Namaste. En el capítulo de hoy quiero continuar con este maravilloso libro, La liberación del alma, que estamos leyendo. Y hoy empezamos la tercera parte, que se llama Liberarte. El capítulo 8 se llama Suelta ahora o cae. Y vamos a comenzar. Nos dice: la exploración de aquel que somos en esencia está vinculada de manera inseparable con el despliegue de nuestra propia vida. Los altibajos naturales de la vida pueden generarnos poder personal o bien crearnos miedos. ¿Cuál de estas dos tendencias predominará? Es algo que depende por completo de cuál sea nuestra actitud ante los cambios. Podemos considerar que los cambios que nos trae la vida son excitantes o bien que son atemorizantes. Pero en cualquier caso, todos debemos afrontar el hecho de que el cambio forma parte de la naturaleza misma de la vida. Si eres muy aprensivo o aprensiva, te desagradará afrontar cualquier cambio. Tratarás de crear a tu alrededor un mundo que sea previsible, controlable y definible. Intentarás crear un mundo que no estimule tus miedos. El miedo no quiere sentirse a sí mismo, de hecho tiene miedo de sí mismo. Por tanto, tenderás a emplear la mente con afán de manipular la vida para así no sentir miedo. La gente no comprende que el miedo es simplemente una cosa, un objeto más entre los innumerables objetos que somos capaces de experimentar y que constituyen el universo. Con el miedo puedes hacer una de estas dos cosas. Puedes reconocer que lo tienes y trabajar para soltarlo, o puedes quedártelo y tratar de esconderte de él. La gente no entiende el miedo debido a que no lo afronta con objetividad. La consecuencia es que las personas terminan conservando sus miedos y tratando de impedir que ocurran cosas que los susciten. Pasan por la vida intentando crear inseguridad y control a base de definir cómo debe ser la vida para que ellos puedan sentirse bien. De este modo, el mundo se vuelve aterrador. Puede que te parezca que el mundo no se vuelve aterrador en esa circunstancia, sino más seguro, pero no es así. Si adoptas la actitud de protegerte del miedo, el mundo acaba convirtiéndose realmente en algo amenazante. Si adoptas la actitud de protegerte, de protegernos del miedo, el mundo acaba convirtiéndose realmente en algo amenazante. La vida se convierte entonces en una situación de yo contra el mundo. Cuando sientes miedo, inseguridad o debilidad dentro de ti e intentas evitar que suceda algo que pueda hacerlos aflorar, inevitablemente ocurrirán antes o después sucesos y cambios en tu vida que echarán por tierra todos tus esfuerzos. ¿Cómo te resistes al cambio? Tienes la sensación de estar luchando contra la vida. Como te resistes al cambio, tienes la sensación de estar luchando contra la vida. Sientes que tal persona no se está comportando como debiera o que aquel suceso no se está desplegando como tú querías. O consideras perturbadores los acontecimientos que acaecieron en el pasado a la vez que contemplas el porvenir como un problema potencial. Tus concepciones acerca de lo que es deseable o indeseable, lo que es bueno o malo, se derivan de que has definido cómo tienen que ser las cosas para poderte sentir bien. Todos sabemos que hacemos esto, pero nadie cuestiona esta actitud. Todos sabemos que hacemos
Todos sabemos que hacemos esto, pero nadie cuestiona esta actitud. Ello se debe a que estamos convencidos de que es nuestro deber imaginar cómo debería ser la vida para así lograr que sea de esa determinada manera. Solo alguien que sea capaz de mirar más a fondo y que se cuestione la razón por la que necesitamos que los sucesos de la vida hayan de ser de una manera particular, pondrá en duda esa suposición. ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que la vida no está bien tal como es ahora o que no estará bien tal como llegará a ser en el futuro? ¿Quién dice que no es correcto el modo en que la vida se despliega de manera natural? La respuesta es que quien lo dice es el miedo. Estas preguntas son muy potentes para hacérnoslo nosotros mismos. A mí me gusta escribir, os lo recomiendo si no lo estáis haciendo. Coger una hoja, un cuaderno en exclusivo, de que no apuntéis nada extra, o sea, lo único que vais a apuntar en ese cuaderno, y es como a mí, llevo años haciéndolo y seguiré haciéndolo toda mi vida, porque para mí el escribir es algo terapéutico, definitivamente, por lo menos es mi experiencia y sigo experimentando, que no es lo mismo muchas veces que lo tenemos todo a nivel mental. No necesito escribir, eso es el ego, que no quiere, que no, es como se pone en el trono y tiene que estar a nuestro servicio y decir no, porque a nivel mental, ya sabéis, o sea, nuestra mente va a 1000 por hora. Entonces, una manera de aquietar entre la meditación y la quietud y estos sentir, ¿no?, también de la respiración, es el escribir. El escribir y coger un cuaderno para ti a modo diario, a modo de como tus reflexiones, con el título de tus reflexiones. Y ahí escribir también cómo lo estás aplicando, qué has vivido, y estas preguntas y contestarte, responderte, porque al final para mí es algo terapéutico, algo de volver a mí, estar conmigo, de sincerarme y ser honesta conmigo mismo. Porque no olvidemos que realmente no nos duele o no nos molesta lo externo, nos molesta lo que cada uno de nosotros, nosotras, permitimos en nuestras vidas. No lo que nos hace lo de fuera, sino lo que nos estamos faltando a nosotros mismos. Y por eso el inicio de todo este proceso de camino de desarrollo personal, la autoindagación, de volver, de retornar a nuestra casa, a nosotros, de conectar con nuestra esencia, con nuestra alma, a través de esta visión holística, esta visión integral, que somos parte de un todo. No podemos enfocarnos solo en trabajar en nuestra mentalidad, no nos podemos enfocar solo en trabajar nuestro físico, hacer ejercicio físico solo, o solo en nuestra nutrición, o solo... No, es un todo, porque somos un todo. Y de esa manera, para mí, lo que yo llevo experimentando todos estos años y seguiré experimentando, porque el camino del desarrollo personal y la autoindagación nunca tiene fin. Siempre tener una actitud de curiosidad, de humildad, de gratitud, de querer conocernos cada día más y no compararnos con lo de fuera. Cada uno de nosotros somos seres únicos, no estamos aquí por casualidad y cada uno tenemos algo mágico. Somos presencias divinas aquí y ahora habitando este cuerpo, sino compararnos con nosotros mismos y ser cada día mejor que nuestra versión de ayer. Eso es lo único que tenemos que compararnos. Entonces la pregunta que te invito a que escribas en tu cuaderno es: ¿cómo hemos llegado a la conclusión de que la vida no está bien tal como es ahora, o que no estará bien tal como llegará a ser en el futuro? ¿Quién dice que no es correcto el modo en que la vida se despliega de manera natural?
La respuesta es quien lo dice. La respuesta es quien lo dice, es el miedo. Lo que sucede es que esa parte interna de ti que no se siente bien consigo misma es incapaz de afrontar el despliegue natural de la vida debido a que no está bajo su control. Eso es lo que quiere el ego, que todo esté bajo su control. Por eso viene la culpa, por eso viene la crítica, la autocrítica, la comparación, el sentirse superior o sentirse inferior, etc., etc., etc. Es porque no está bajo su control. La creencia de fondo es que si el despliegue de la vida estimula tus problemas internos, entonces por definición ese despliegue no puede ser correcto. En realidad la cosa es muy simple. Consideras que es correcto todo aquello que no te altera y que es incorrecto todo lo que sí te altera. De este modo, definimos toda nuestra experiencia externa en función de nuestros problemas internos. De este modo, definimos toda nuestra experiencia externa en función de nuestros problemas internos. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que cambiar eso. Si defines toda la creación desde la perspectiva de la parte más embarullada de tu ser, ¿qué aspecto esperas que tenga? Si defines toda la creación desde la perspectiva de la parte más embarullada de tu ser, ¿qué aspecto esperas que tenga? Sin duda te va a parecer un barullo aterrador. A medida que crezcas espiritualmente, te darás cuenta de que tus esfuerzos por protegerte de los problemas solo te crean más problemas. Es que todo el libro es maravilloso, pero es que el autor nos da unas píldoras de oro. Nos dice, a medida que crezcas espiritualmente, te darás cuenta de que tus esfuerzos por protegerte de los problemas solo te crean más problemas. Si intentas arreglar y organizar a la gente, los lugares y las cosas con el fin de que no te alteren, empezarás a sentir como si la vida estuviera en tu contra. Si intentas arreglar y organizar a la gente, los lugares y las cosas con el fin de que no te alteren, empezarás a sentir como si la vida estuviera en tu contra. Sentirás que la vida es una lucha y que cada nuevo día te pesa, pues tienes que controlar y luchar contra todo tipo de cosas. Habrá competición, celos y miedo, y sentirás que cualquiera en cualquier momento puede llegar a alterarte. Basta con que alguien diga o haga cualquier cosa para que enseguida te sientas alterado, alterada. Eso convierte la vida en una amenaza. Por eso tienes que preocuparte tanto. Por eso tienes todos esos diálogos internos en tu mente. Te pasas el día intentando averiguar cómo impedir que ocurran ciertas cosas o bien tratando de averiguar qué hacer, porque ya han ocurrido. Estás luchando con la creación y eso es lo que hace que la propia creación sea la cosa más aterradora que hay en tu vida. Estás luchando con la creación y eso es lo que hace que la propia creación sea la cosa más aterradora que hay en tu vida. Voy a parar aquí porque es muy potente y creo que lo que tenemos, ¿no? Venimos a aprender en este camino de vida, a transitarlo, ¿no? Al final yo lo veo como esta vida es como una escuela. Venimos a aprender, venimos a experimentar y venimos a permitirnos también ser vulnerables, a permitir sentir cada una de nuestras emociones que sintamos en cada momento, pero siempre desde el no caer en ese victimismo que podemos caer en cualquier momento de nuestra vida, pero no es lo mismo
cuando caes, cuando hay un entendimiento detrás, cuando observas, cuando a lo mejor has podido dar un grito, por ejemplo, o has podido de alguna manera se te ha podido despertar alguna emoción y pues has dicho quizás algo que luego que quizás no eran las palabras adecuadas y luego dices ¿por qué no lo he dicho? Pues en vez de, ahí el ego se alimenta de la culpa y de castigarte, y de eso se alimenta y le encanta. Entonces, en cuanto, no es lo mismo cuando tú actúas, ¿no? Y luego pararte, o cuando te vas a la cama, o antes, cuando ha pasado todo, te paras, respiras y dices, vale, ha pasado esto, he podido actuar de esta manera, la siguiente vez, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué enseñanza hay detrás de eso que he vivido? ¿O qué me pasa? ¿Por qué se me despierta algo en concreto con X persona? ¿Qué tengo que aprender de todo esto, de esta situación? Entonces ahí es cuando prestamos atención. Como siempre digo, cuando prestamos atención, surge la comprensión. Y cuando surge la comprensión, surge la liberación de avidia, la liberación de la ignorancia. Entonces ahí ya estamos en un proceso de autoindagación y de ser honestos y hacernos responsables de cada una de nuestras vidas, cada uno. Y es que no ves la vida de la misma manera, porque ya no echas los balones, la culpa afuera, sino que giras hacia ti, sin culpa, sino desde el amor, desde la autocompasión, desde la compasión hacia ti y hacia la otra persona o en aquella situación que ha sucedido. Y si tienes que poner límites sanos, desde el amor. Y perdonar cuando hay que perdonar. Y perdonarte. Perdonarse uno mismo es muy liberador. Porque por ende cuando cambiamos el foco y miramos hacia nosotros mismos, vas viendo que lo de fuera, lo que va sucediendo, es un reflejo de tu mundo interno. Y a lo mejor en ese momento, estás en un momento de caos, en un momento que no es fácil, y hombre, pues en ese momento quizás no lo vas a ver así, pero ¿cuántas veces nos ha pasado, muchas veces en la vida, de que cuando pasa el tiempo, ¿no? Dices, wow, aquello que en ese momento, como yo, por ejemplo, cuando pasé mi duelo, ¿no? En ese tiempo, yo estaba fatal y estaba en un momento oscuro de mi vida, un momento en el que no tenía para mí sentido. O sea, hasta ese punto llegué de que para mí era como que no tenía sentido la vida. ¿Qué hacía aquí? Era como, me sentía muy despersonalizada de mí, muy desconectada de mí, porque nunca estuve conectada realmente, años atrás. Y gracias a ese duelo, gracias a esa ruptura, gracias a ese vacío existencial que se me despertó, que estaba muy perdida, que no sabía ni qué quería, ni qué me gustaba, ni qué propósito tenía, ni qué me llenaba. Wow, luego con el paso del tiempo, ¿no? Pero desde el punto de hacerte responsable, de hacerme responsable en ese momento y decir, vale, estoy en un momento caótico, estoy hecha una mierda, estaba hecha que veía las paredes oscuras. En ese momento dije, me hago responsable de mí, vuelvo a mí, veo qué quiero, qué no quiero, qué tengo que aprender de todo esto y me salvo a mí, yo misma, o nadie lo va a hacer por mí. Porque a la única persona que le toca hacer ese trabajo es a mí. Porque con la única persona que voy a vivir toda mi vida va a ser conmigo misma y en este cuerpo que se nos ha prestado. Entonces fue como que cambié ese torno, porque hasta ese momento estaba acumulando
rencor, estaba acumulando odio, no, porque nunca he podido odiar ni nunca he podido odiar a nadie, pero ese rencor, ¿no? Hacia ciertas situaciones, pues que al final acabé permitiendo. Entonces, pero porque nadie me obligó ni nada, sino porque yo lo acepté. Y en ese momento es lo que yo quise vivir. Y todo tiene su aprendizaje. Entonces, hasta que me di cuenta y cambié. Y me perdoné. Y por ende, cuando me perdoné toda la situación, perdoné las situaciones que había vivido. Y eso fue como un proceso liberador, porque por ende también perdoné ese rencor, se liberó. Y por ende perdoné las situaciones que había permitido con mi ex, por ejemplo, en ciertas situaciones. Entonces fue como que ahí sentí que como que esa mochila, eso que yo tenía energéticamente, porque hace poco, hace como 3 meses, 4, le volví a ver, a mi ex que apareció, y nos volvimos a reencontrar, y para mí fue un encuentro muy bonito, porque para mí fue como, wow, estoy muy orgullosa de mí por todo este trabajo que he hecho estos años, porque lo que sentí cuando le vi, para mí eso era como una prueba conmigo misma, porque muchas veces no lo he superado y tal, no sé qué, ¿no? Pero cuando llega el momento, ¿no? de que yo años sin verle, sin saber nada, de que decidimos contacto cero, y le vi, lo que sentí fue, yo le di un abrazo y era como, sentía cariño, cariño por haber estado tanto tiempo juntos, de que ambos tuvimos que compartir ese tiempo juntos, porque era un aprendizaje para ambos. Teníamos que aprender algo del otro, el uno del otro, para nuestro proceso de crecimiento y evolución. Entonces yo cuando lo vi le di las gracias, y lo que sentí fue pureza, es lo que me salió. Yo le dije que lo que siento por ti es pureza, siento cariño, siento como, le sentía como, porque es una persona con la que había convivido años. Entonces fue muy bonito, y fue sobre todo como conmigo misma, ¿no? De decir, wow, voy por el buen camino y he hecho un buen trabajo y sigo en mi proceso, pero para mí esa sensación fue liberador. Y si os podría decir algo, podría decir que lo que a mí me sanó fue el perdón conmigo misma. Cuando cambié el torno, en vez de hacia afuera, que la culpa estaba afuera, el juzgar hacia afuera y dar la vuelta y decir, no, me hago responsable y me perdono, y por ende perdono, esa energía se liberó. Se liberó. Y fue muy bonito. Porque aunque tú no hace falta, si tú tienes que pasar, por ejemplo, por un proceso en el que necesitas pedir perdón a alguien y esa persona no está, o no tienes acceso a esa persona, o ya tienes comunicación con esa persona y tal, empieza por ti, y por ende puedes perdonar a esa persona, porque es energía. Al final es algo energético. Y cuando tú te perdonas y liberas, por ende perdonas, como yo dije en su día, me perdono y por ende te perdono. Y no es que yo hablé, en su caso en ese momento con él y le dije, te perdono, no. Es algo que era un trabajo, porque al final lo que tú sientes, el rencor que puedas sentir, o lo que tú puedas estar guardando, esa emoción anclada de tiempo que quizá a lo mejor no expresaste, no liberaste, o en ese momento te duelen cosas, pues en ese momento tú dices, wow, me perdono. Y por ende le perdonas. Y al final eso es algo enriquecedor y nutritivo. Y es un proceso, es como yo lo vi, como un proceso de evolución a un siguiente nivel en mi vida. Porque energéticamente le estás enviando también amor a esa persona. Esa energía, ese lazo que a lo mejor en ese momento, ¿no?, yo estaba guardando.
y aunque ya no supiera en ese momento ya nada de él, energéticamente seguíamos, yo le sentía en mi vida todavía, porque guardaba eso. Y fue muy bonito y liberador, porque en ese momento, wow, dije, sano, y le sano aunque él no lo sepa, pero porque me estoy sanando yo. Y esa energía de amor y de compasión y de gratitud por todo lo que habíamos vivido y por todo lo que habíamos aprendido juntos y crecido y madurado. Es muy bonito, porque luego cuando te reencuentras, como en mi caso, ya sea con una expareja, o ya sea con un amigo, o ya sea con un familiar, o ya sea con tu hijo, tu hija, da igual, con un compañero del trabajo, ¿no? Es otra cosa. ¿Pero por qué? Porque te estás haciendo responsable de ti mismo, de ti misma. Y dices, wow, pones tus límites, es el momento que tienes que poner tus límites, o en determinadas situaciones, ¿no? Que es sobre todo sincerarte contigo misma y decir que sí y que no. Mi paz y mi placer me pertenecen. Yo soy responsable de qué elijo y qué no elijo, qué dejo ir y qué no dejo ir, qué situaciones están habiendo en mi vida que van en coherencia con mis valores, con mis códigos, con mi ética, conmigo, con mi esencia, contigo, con tu esencia. Y qué son, qué permites y qué no. Y es algo que al final es honestidad contigo mismo, contigo misma. Y decir, en esta relación que estoy ahora mismo, o con esta amistad que tengo ahora mismo, ¿realmente es un sí? Siento dentro de mi corazón que es un sí o que es un no. Y eso viene muy bien la escritura, de cogerte un cuaderno y solo exclusivamente para estas cosas, estas reflexiones, de